México, siglo XIX, un país dividido, herido, sin rumbo. Y un hombre que lo gobernó 11 veces, como si fuera suyo. Se autoproclamó Su Alteza Serenísima. Enterró su pierna con honores militares, vendió parte del país, y aún así, regresaba al poder. Santa Anna era espectáculo, política convertida en teatro. Gobernaba desde su hacienda, manipulaba desde la sombra, y en el exilio soñaba con volver, incluso vendiendo chicle. Perdimos Texas, perdimos California. Perdimos más de la mitad del país. ¿Fue culpa suya? ¿O simplemente el reflejo de una nación rota? Murió olvidado, pero su sombra sigue viva. Porque entender a Santa Anna es entender a México. México acababa de nacer. El imperio de Iturbide se desmoronaba. Las calles olían a pólvora, a traición y a esperanza. El país estaba dividido. Federalistas querían autonomía. Centralistas pedían orden. Cada facción tenía su propio México y su propia guerra. En medio del caos, un joven militar veracruzano comenzaba a destacar. Ambicioso, astuto y dispuesto a todo por el poder. Todavía no era presidente, todavía no era dictador, pero el país ya giraba a su alrededor. Antonio López de Santa Anna comenzó su carrera jurando lealtad al rey de España. Era un militar realista, disciplinado, obediente, pero también ambicioso. Cuando vio que la independencia era inevitable, cambió de bando. Apoyó el plan de Iguala, se unió a Iturbide y luego lo traicionó. En 1823, participó en la caída del imperio. No era ideólogo, era estratega. Santa Anna entendía el poder como un juego de lealtades. No buscaba servir a una causa, sino dominarla. Y México en su caos le ofrecía el escenario perfecto. Así nació el caudillo, no por ideales, sino por oportunidad. Y México estaba a punto de conocer su verdadero rostro. En 1829, los españoles intentaron reconquistar México. Querían recuperar lo que habían perdido. Tampico se convirtió en el campo de batalla y Santa Anna en el último muro de defensa. Santa Anna organizó la defensa con rapidez. Reunió soldados, civiles y enfrentó al enemigo con estrategia y fuego. La batalla fue feroz, pero México resistió. Los españoles fueron derrotados y Santa Anna fue proclamado héroe. El pueblo lo adoraba. La prensa lo llamaba Salvador de la Patria, y él entendió que la gloria militar podía convertirse en poder político. Ya no era solo un general, era un símbolo nacional, pero la historia apenas comenzaba, porque el héroe de Tampico estaba a punto de convertirse en el hombre más poderoso de México. Entre 1833 y 1855, Antonio López de Santa Anna fue presidente de México 11 veces, pero muchas de esas veces no gobernaba desde el Palacio Nacional. Lo hacía desde su hacienda Manga de Clavo. Desde ahí enviaba cartas, órdenes, instrucciones. Manipulaba a sus vicepresidentes como piezas de ajedrez. Gobernaba sin estar presente. Era el titiritero del poder. Cuando el país se desestabilizaba, regresaba como salvador. Cuando se calmaba, se retiraba. Así mantenía su imagen intacta. Era un maestro del timing político. Santa Anna no necesitaba estar presente para gobernar. Su poder era invisible, pero absoluto. Así nació el mito del presidente ausente, y México seguía girando a su alrededor.
México ha tenido más de 60 presidentes, pero solo uno gobernó 11 veces. 11 mandatos, 11 regresos. Un solo nombre, Antonio López de Santa Anna. El siglo XIX fue una tormenta política. Golpes de Estado, cambios de constitución, guerras internas. Y en medio de todo, Santa Anna regresaba. Como héroe, como dictador, como salvador, siempre encontraba el momento perfecto para volver. No importaba cuántas veces lo expulsaran, siempre volvía. Era el político que nunca moría, el caudillo que México no podía soltar. Gobernó 11 veces, pero nunca construyó una nación estable. Su poder era cíclico, como una herida que nunca cerraba. Mientras México ardía en conflictos, Santa Anna gobernaba desde lejos. No desde el Palacio Nacional, sino desde su hacienda en Veracruz, Manga de Clavo. Ahí, entre jardines y banquetes, se decidía el destino del país. Desde Manga de Clavo, Santa Anna enviaba órdenes, manipulaba decisiones, removía funcionarios. Sus vicepresidentes eran marionetas, él movía los hilos sin salir de casa. Manga de Clavo no era solo una hacienda, era un palacio paralelo. Santa Anna vivía rodeado de lujos, mientras el país se desmoronaba. Gobernaba como emperador, sin corona. Gobernar sin estar presente, controlar sin ser visto. Así nació el mito del presidente ausente, y México seguía girando a su alrededor. Santa Anna no necesitaba estar en la capital para gobernar. No necesitaba discursos, ni congresos, ni multitudes. Le bastaba una pluma y una orden. Sus vicepresidentes eran piezas en su tablero. Los nombraba, los removía, los usaba para gobernar sin exponerse. Y cuando algo salía mal, los culpables eran ellos. Santa Anna perfeccionó el arte de desaparecer. Se retiraba cuando el país se calmaba y regresaba cuando el caos lo necesitaba. Era el Salvador, que él mismo ayudaba a invocar. No era un presidente, era un titiritero, un estratega del vacío. Y mientras todos peleaban por el poder, él ya lo tenía. Cada vez que México caía en crisis, Santa Anna regresaba. Como héroe, como salvador. Como el hombre que prometía restaurar el orden. Su regreso no era discreto. Era un espectáculo, desfiles, discursos, títulos. Se autoproclamó Su Alteza Serenísima. No volvía como político, volvía como emperador sin corona. Santa Anna sabía cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Se retiraba cuando el país se calmaba y regresaba cuando el caos lo necesitaba. Así construyó su mito, así mantuvo su poder. México no sabía cómo avanzar, y él sabía cómo regresar. No era solución, era síntoma. El Salvador que nunca salvó, pero que siempre volvía. Texas era parte de México, pero el gobierno permitió la entrada de colonos estadounidenses, y pronto eran más que los mexicanos. Más armas, más esclavos, más ambición. En 1836, los colonos se rebelaron. Santa Anna marchó con su ejército para sofocar la insurrección. Ganó en el Álamo, pero fue capturado en San Jacinto. Preso, firmó los tratados de Velasco. Reconoció la independencia de Texas, aunque el Congreso mexicano nunca los aceptó. Pero el daño ya estaba hecho. México perdió Texas y Santa Anna perdió legitimidad. Texas fue el principio del fin. Una herida abierta, una traición percibida y el inicio de una cadena de pérdidas que México aún recuerda. En 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México. Ambicionaban más territorio, y México estaba dividido, débil, sin rumbo. Santa Anna, exiliado, vio una nueva oportunidad. Prometió negociar la paz, pero al llegar tomó el poder. Se puso al frente del ejército, y México volvió a poner su destino en sus manos. La guerra fue brutal. México perdió batalla tras batalla. Los estadounidenses llegaron hasta la capital, y en 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México perdió más de la mitad de su territorio. California, Arizona, Nuevo México, Nevada, todo quedó del otro lado. Y Santa Anna volvió al exilio, pero no por mucho. Cada vez que México caía en crisis, Santa Anna regresaba, como héroe, como salvador, como el hombre que prometía restaurar el orden. Su regreso no era discreto, era un espectáculo, desfiles, discursos, títulos. Se autoproclamó Su Alteza Serenísima, no volvía como político,
Volvía como emperador sin corona. Santa Anna sabía cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Se retiraba cuando el país se calmaba y regresaba cuando el caos lo necesitaba. Así construyó su mito, así mantuvo su poder. México no sabía cómo avanzar y él sabía cómo regresar. No era solución, era síntoma. El Salvador que nunca salvó, pero que siempre volvía. Después de Texas, la guerra y la Mesilla, México ya no era el mismo. Y Santa Anna tampoco. Su figura se volvió símbolo de división. El pueblo lo acusaba de traidor. Los liberales lo llamaban tirano. Los conservadores lo abandonaron. Ya no quedaban aplausos, solo reproches. En 1855 fue derrocado por última vez. Se exilió en Colombia, luego en Cuba. Murió en 1876, ciego, olvidado, sin poder. Pero su sombra nunca se fue. Santa Anna gobernó 11 veces y cada vez dejó una cicatriz. Fue héroe, traidor, dictador, salvador. Fue todo y fue demasiado. Su legado aún divide a México. Después de Texas, la guerra y la Mesilla, México ya no era el mismo. Y Santa Anna tampoco. Su figura se volvió símbolo de división. El pueblo lo acusaba de traidor. Los liberales lo llamaban tirano. Los conservadores lo abandonaron. Ya no quedaban aplausos, solo reproches. En 1855 fue derrocado por última vez. Se exilió en Colombia, luego en Cuba. Murió en 1876, ciego, olvidado, sin poder. Pero su sombra nunca se fue. Santa Anna gobernó 11 veces y cada vez dejó una cicatriz. Fue héroe, traidor, dictador, salvador. Fue todo y fue demasiado. Su legado aún divide a México. Santa Anna murió en el olvido, pero su figura nunca desapareció. La historia lo juzgó y el veredicto sigue dividido. ¿Fue un traidor, un oportunista o un producto de su tiempo? Algunos lo ven como el villano perfecto, otros como el reflejo de un México sin rumbo. Durante décadas los libros lo condenaron, pero hoy la historia se reescribe, no para absolverlo, sino para entenderlo. Porque juzgar sin contexto es repetir los errores. Santa Anna fue muchas cosas, y México también. Su historia es incómoda, pero necesaria, porque entenderlo es entendernos. Santa Anna gobernó 11 veces, firmó tratados, vendió territorios, regresó en cada crisis. Fue un traidor o un estratega que entendía el caos mexicano. Vendió la Mesilla, reconoció la independencia de Texas. Permitió la invasión estadounidense. Para muchos, eso basta para llamarlo traidor. Otros dicen que fue pragmático, que negociaba lo inevitable, que entendía el poder como teatro y que México no le ofrecía mejores opciones. Santa Anna fue espejo de su tiempo, de un país dividido, vulnerable, sin rumbo, traidor o estratega. Tal vez fue ambas cosas, y por eso sigue siendo inolvidable. Santa Anna no fue solo un hombre, fue un reflejo de un país dividido, de una nación que no sabía cómo avanzar ni a quién seguir. Gobernó 11 veces porque México se lo permitió, porque cada crisis lo llamaba, porque el poder no tenía reglas, solo urgencias. Santa Anna fue el inicio de un ciclo que aún duele. Caudillos, salvadores, rupturas. México aprendió, pero a un precio muy alto. Entender a Santa Anna es entender nuestras heridas, nuestros miedos, nuestra historia, porque su legado no está en el pasado, está en lo que decidimos recordar. Gobernó 11 veces, firmó tratados, vendió territorios, pero en los libros de historia, Santa Anna casi no aparece. Durante décadas, México decidió olvidarlo, no por falta de dato, sino por vergüenza. Santa Anna era incómodo, y lo incómodo se esconde. No hay monumentos, no hay homenajes, no hay debates en las aulas. Santa Anna fue borrado, como si nunca hubiera existido. Olvidarlo no borró sus decisiones, no borró sus consecuencias. Solo nos dejó sin herramientas para entender, porque lo que no se recuerda, se repite. Lo borraron de los libros, pero volvió en los memes, en TikTok, en los podcasts. Santa Anna se volvió viral. Hoy lo analizan con humor, con rabia, con curiosidad.
Ya no es solo historia, es conversación. Es algoritmo. El meme lo revivió. Lo simplificó, lo volvió accesible. Y en ese juego, Santa Anna volvió a gobernar. No un país, sino la conversación. Santa Anna está en los algoritmos, en los comentarios, en los debates. No por lo que hizo, sino por lo que representa. Porque entenderlo es entender cómo recordamos. No se trata de perdonar, ni de glorificar, se trata de entender, de mirar el pasado, sin filtros ni silencios. La historia no es altar, ni tumba, es herramienta. Y Santa Anna es una advertencia con nombre y apellido. Podemos resignificarlo, no para aplaudirlo, sino para aprender, para entender cómo se construye el poder. Y cómo se pierde un país cuando no se cuestiona a quién lo dirige. Santa Anna no es solo pasado, es espejo, es advertencia. Y también es oportunidad de contar la historia completa y de no volver a callarla. Santa Anna ya no está, pero su eco sigue resonando. En cada crisis, en cada caudillo, en cada promesa que suena demasiado perfecta. México sigue buscando salvadores, figuras fuertes, soluciones rápidas, y a veces olvida que el poder sin límites siempre cobra factura. Santa Anna es advertencia, es espejo, es historia que incomoda, pero que enseña. Porque entenderlo es entender cómo no repetirlo. Santa Anna fue todo y fue demasiado, pero su historia nos pertenece. Porque el eco del caudillo es el eco de un país que aún busca su voz. Gobernó 11 veces, vendió territorios, firmó tratados. Pero en los libros casi no aparece. Santa Anna fue borrado. No por falta de datos, sino por vergüenza. Durante décadas México decidió olvidarlo. Porque lo incómodo se esconde. Porque el héroe que se volvió villano no cabía en los homenajes. Y lo que no se recuerda, se repite. No hay monumentos, no hay homenajes. No hay debates en las aulas. Santa Anna fue borrado, como si nunca hubiera existido. Olvidarlo no borró sus decisiones, no borró sus consecuencias. Solo nos dejó sin herramientas para entender, porque lo que no se analiza, se repite. Lo borraron de los libros, pero volvió en los memes, en TikTok, en los podcasts. Santa Anna se volvió viral. Hoy lo analizan con humor, con rabia, con curiosidad. Ya no es solo historia. Es conversación. Es algoritmo. El meme lo revivió. Lo simplificó, lo volvió accesible. Y en ese juego, Santa Anna volvió a gobernar. No un país, sino la conversación. Santa Anna está en los algoritmos, en los comentarios, en los debates. No por lo que hizo, sino por lo que representa. Porque entenderlo es entender cómo recordamos. No se trata de perdonar, ni de glorificar, se trata de entender, de mirar el pasado, sin filtros ni silencios. La historia no es altar ni tumba, es herramienta. Y Santa Anna es una advertencia con nombre y apellido. Podemos resignificarlo, no para aplaudirlo, sino para aprender, para entender cómo se construye el poder y cómo se pierde un país cuando no se cuestiona a quien lo dirige. Santa Anna no es solo pasado, es espejo, es advertencia. Y también es oportunidad de contar la historia completa y de no volver a callarla. Santa Anna ya no está, pero su eco sigue resonando. En cada crisis, en cada caudillo, en cada promesa que suena demasiado perfecta. México sigue buscando salvadores, figuras fuertes, soluciones rápidas. Y a veces olvida que el poder sin límites siempre cobra factura. Santa Anna es advertencia, es espejo. Es historia que incomoda, pero que enseña, porque entenderlo es entender cómo no repetirlo. Santa Anna fue todo, y fue demasiado, pero su historia nos pertenece, porque el eco del caudillo es el eco de un país que aún busca su voz. Santa Anna no dejó monumentos, no dejó homenajes, dejó un legado incómodo, un recuerdo que México prefiere evitar. Su nombre divide, su historia incomoda, porque fue héroe y traidor, presidente y dictador. Un espejo de lo que México no quiere aceptar de sí mismo. Recordarlo es doloroso, olvidarlo, peligroso.
porque su historia es advertencia y su legado es la prueba de que el poder sin límites siempre termina en ruina. El legado incómodo de Santa Anna no está en los monumentos, está en la memoria, en lo que decidimos callar y en lo que aún debemos aprender. Santa Anna no solo gobernó, Santa Anna enseñó, aunque fuera a la fuerza. Su historia es una lección, una advertencia sobre el poder y sus excesos. Gobernó 11 veces, regresó en cada crisis. Se creyó indispensable, pero el poder absoluto siempre termina aislado. Y México pagó el precio. Su historia no es pasado, es advertencia. Porque cada vez que buscamos salvadores, cada vez que entregamos todo a un caudillo, el eco de Santa Anna regresa. Las lecciones del poder no están en los monumentos, están en la memoria, en lo que decidimos aprender. Porque recordar a Santa Anna es recordar que el poder sin límites siempre destruye. Recordar no es nostalgia, es defensa. Es aprender de lo que dolió para que no vuelva a repetirse. Santa Anna es incómodo, pero su historia nos protege. Porque cada vez que lo recordamos, entendemos cómo se construye el poder y cómo se pierde un país cuando se olvida cuestionar. La memoria colectiva es defensa, es brújula, es advertencia. Y Santa Anna es parte de esa lección que no podemos borrar. Olvidar es peligroso, recordar es defensa, porque la memoria no solo cuenta historias, la memoria salva futuros. Santa Anna fue todo, héroe y traidor, presidente y dictador, un reflejo incómodo de un país que aún buscaba su rumbo. Su legado no está en monumentos, está en las heridas, en las lecciones, en la memoria que decidimos activar para no repetir sus errores. El eco de Santa Anna no es pasado, es advertencia, es espejo, es la voz que nos recuerda que el poder sin límites siempre destruye. Con Santa Anna se cierra una era, pero se abre una lección, porque su historia nos pertenece y su memoria es defensa. El cierre no es olvido, es memoria activa. Santa Anna no dejó monumentos, no dejó homenajes, dejó un legado incómodo, un recuerdo que México prefiere evitar. Su nombre divide, su historia incomoda, porque fue héroe y traidor, presidente y dictador, un espejo de lo que México no quiere aceptar de sí mismo. Recordarlo es doloroso, olvidarlo peligroso, porque su historia es advertencia, y su legado es la prueba de que el poder sin límites siempre termina en ruina. El legado incómodo de Santa Anna no está en los monumentos, está en la memoria, en lo que decidimos callar y en lo que aún debemos aprender. Santa Anna no solo gobernó, Santa Anna enseñó, aunque fuera a la fuerza. Su historia es una lección, una advertencia sobre el poder y sus excesos. Gobernó 11 veces, regresó en cada crisis. Se creyó indispensable, pero el poder absoluto siempre termina aislado. Y México pagó el precio. Su historia no es pasado, es advertencia. Porque cada vez que buscamos salvadores, cada vez que entregamos todo a un caudillo, el eco de Santa Anna regresa. Las lecciones del poder no están en los monumentos, están en la memoria, en lo que decidimos aprender. Porque recordar a Santa Anna es recordar que el poder sin límites siempre destruye. Recordar no es nostalgia, es defensa. Es aprender de lo que dolió para que no vuelva a repetirse. Santa Anna es incómodo, pero su historia nos protege. Porque cada vez que lo recordamos, entendemos cómo se construye el poder y cómo se pierde un país cuando se olvida cuestionar. La memoria colectiva es defensa. Es brújula, es advertencia. Y Santa Anna es parte de esa lección que no podemos borrar. Olvidar es peligroso, recordar es defensa. Porque la memoria no solo cuenta historias, la memoria salva futuros. Santa Anna fue todo, héroe y traidor, presidente y dictador. Un reflejo incómodo de un país que aún buscaba su rumbo. Su legado no está en monumentos, está en las heridas, en las lecciones, en la memoria que decidimos activar para no repetir sus errores. El eco de Santa Anna no es pasado,
Esa advertencia es espejo. Es la voz que nos recuerda que el poder sin límites siempre destruye. Con Santa Anna se cierra una era, pero se abre una lección, porque su historia nos pertenece y su memoria es defensa. El cierre no es olvido, es memoria activa. Hemos recorrido la vida de Antonio López de Santa Anna, el héroe que se volvió traidor, el caudillo que gobernó 11 veces, el hombre que vendió territorios y que aún resuena en la memoria de México. Su historia es incómoda, pero también es lección, porque recordar a Santa Anna es recordar lo que no queremos repetir. El poder sin límites siempre destruye y la memoria siempre protege. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Tu visita activa la memoria colectiva y juntos mantenemos viva la conversación sobre México. Si este video te hizo reflexionar, dale like, comparte y suscríbete. Explora los demás capítulos de la serie y activa la memoria con nosotros, porque la historia se construye entre todos.